Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra presencia. Hemos hecho una primera reunión de las dos comisiones ejecutivas con la idea de coordinarnos y de poner a punto todos los temas que van a ser objeto de debate para los próximos meses y a la vez también de situar de manera clara y nítida la posición de las organizaciones sindicales en el momento político que vive nuestro país. En el mes de abril decíamos que los españoles no podemos esperar más tiempo. Hoy, mes de septiembre, pues aún se puede decir con más fuerza, este país necesita gobierno, este país necesita poder abordar los temas fundamentales desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las reformas a fondo del Estado y no podemos estar eternamente esperando. Y en ese sentido, pues nosotros lo que queremos es plantear los grandes debates más allá de la configuración inmediata o menos inmediata de gobierno en nuestro país. Es evidente que entramos en un momento en el que los temas fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras se han de solventar. Salario mínimo interprofesional, parece que no podemos otra vez, un año más, no abordar un aumento del salario mínimo interprofesional que tenga relación con la riqueza que se ha generado en el país o con la propia situación que se vive en la Unión Europea en relación con el salario mínimo interprofesional. Por eso, esos 800 euros que han de ser el anticipo para que durante la legislatura podamos llegar a equiparar el salario mínimo con el marco normativo europeo, que no es otra cosa que el 60% del salario medio. La función pública tiene que revalorizar sus salarios. No es posible utilizar artimañas que poco tienen que ver con la realidad que estamos viviendo y, por tanto, hay que plantear de manera clara la necesidad de esa revalorización, como lo hay que hacer en relación con las pensiones. Y se ha de hacer pensando en cómo ha ido la economía del país y en la redistribución de la riqueza, porque en este país, por muchas veces que se diga que no aumentar los salarios o no aumentar las pensiones o no aumentar los salarios de los empleados públicos tiene una relación con la creación de empleo, no deja de ser igualmente mentira. Hoy en día crear empleo tiene una condición absolutamente necesaria, que es la subida de los salarios. La subida de los salarios es el motor que nos va a ayudar a poder recuperar definitivamente la economía en nuestro país y a poder crear empleo y empleo de calidad. Y eso se puede hacer sobre todo a partir del reparto de la riqueza. En realidad, todas estas reformas que se han hecho de la negociación colectiva lo que han finalmente permitido es que los beneficios de las empresas no se trasladen en la parte correspondiente, en la parte que se venía haciendo a los propios salarios. Por eso, para nosotros, ese es un elemento básico y fundamental. La reforma fiscal, como antes apuntaba Ignacio, es otro de los pilares que nos tienen que ayudar a generar recursos para las políticas públicas. Políticas públicas en relación con el sistema de pensiones, en relación con los empleados públicos o en relación con la recuperación de derechos en los terrenos de la educación o de la sanidad o de los servicios y las prestaciones sociales. Por eso nos parece fundamental en el momento en el que estamos y con los debates que hay abiertos que no dejemos de abordar a fondo
cuáles son las perspectivas de reforma fiscal que nos pueden ayudar a recuperar derechos. Y finalmente, este país, también lo situamos, necesita cambios importantes por lo que hace referencia a la regeneración de la vida pública. Necesitamos pasar de enumerar a tomar medidas efectivas contra la corrupción que nos permitan ser un país transparente, un país en el que los ciudadanos y las ciudadanas dejen de desconfiar de la vida pública y realmente podamos vivir en una sociedad desde ese punto de vista que nos ayude a superar etapas del pasado. Y reformas institucionales, creo sinceramente que el tema territorial, el avance sobre todo federalizante del país, son elementos claves que no se pueden obviar durante mucho más tiempo. Y hoy, en esta declaración, lo hemos querido poner de manifiesto, sobre todo porque a mí me parece que es importante que en nuestro país no solo hablemos en abstracto de la configuración de un gobierno, sino de para qué queremos que se constituya un gobierno. Y en ese sentido, nuestras propuestas que están en este manifiesto y que están en las diferentes propuestas que hemos ido haciendo en los últimos tiempos, creo que pueden ayudarnos a salir del momento en el que estamos. Ni hemos tenido ni tenemos previsto tener conversaciones tendentes a poder introducirnos en el debate de la constitución de gobierno. No nos corresponde. Perderíamos autonomía de futuro y, por tanto, esta es una posición abierta al conjunto de las fuerzas políticas. Pero, en todo caso, esta declaración tiene mucho que ver con lo frustrante que ha sido el primer debate de investidura. Quiero decir que nosotros creemos que los debates de investidura tienen que servir para que se formalicen y se sitúen las alternativas y las propuestas de gobierno de manera coherente, de tal manera que veamos las propuestas, qué contrapartidas tienen desde el punto de vista de la recaudación, en el caso de que tengan costes económicos, y que esas propuestas además dejen un margen abierto al debate y al diálogo social entre las organizaciones económicas y sociales. Pasado el tiempo que ha pasado, no solo en este proceso después de las últimas elecciones, sino en la anterior legislatura frustrada, lo que es evidente es que nosotros no nos podemos quedar esperando a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que da de sí el no debate o el aplazamiento de los debates por parte de los grupos políticos. En ese sentido, lo que queremos situar de manera clara es, el Gobierno puede y debe revalorizar las pensiones, el salario mínimo y los salarios de los empleados públicos. Y sería razonable que el Parlamento le inste a que lo haga. Sería razonable que el Parlamento, desde el punto de vista legislativo, pueda modificar las leyes que correspondan para que eso se convierta en ley y que se haga de manera inmediata para que pueda tener efecto antes de que se disuelvan las Cortes, en el supuesto de que no se configure gobierno, y sería razonable que el Gobierno busque consenso con las fuerzas políticas y las organizaciones sociales, en el caso de la función pública, por la vía de la negociación con las organizaciones representativas en el ámbito de la función pública, para poder establecer vía decreto
cuáles son las políticas que corresponden. Eso seguramente que tiene mucha más trascendencia y viola mucho menos las leyes del país con un gobierno en funciones que la propuesta de nombramiento del señor Soria para el Banco Mundial, y se ha hecho y no hubo ningún tipo de problema. Quiero decir que esas son competencias que el gobierno tiene y debe de ejercer. Y es justamente en ese sentido, en el que lo estamos planteando y en el sentido que nos gustaría que los grupos parlamentarios vieran esta declaración de las organizaciones sindicales que solo intentan abrirse camino en este momento en el que estamos, pensando en las necesidades de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Los convenios sectoriales y otros elementos que ha posibilitado la reforma laboral, pues seguramente que estaríamos hablando de que el aumento de salarios es bastante inferior. Y yo creo que esos elementos tienen que estar presentes en la renovación de la concertación con la patronal. La reforma laboral ha tenido y tiene unos efectos extraordinariamente nocivos sobre la negociación colectiva y, en consecuencia, sobre la vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y empezamos a ver esos resultados reflejados, sobre todo en las estadísticas que tienen que ver con el reparto de la renta, con el reparto de los aumentos de productividad que ha habido en nuestro país en los últimos años y con la acumulación de fortunas y de capital que está habiendo en nuestro país en los últimos años. La negociación colectiva es el instrumento que tenemos las organizaciones sindicales, que tenemos los trabajadores, para repartir la riqueza que se genera en el país, la riqueza real. Y eso es lo que tenemos que retomar en estas negociaciones con la COE. Por eso no solo hay que hablar de dígitos, sino que hay que hablar también de otros elementos que influyen en las condiciones de trabajo de los trabajadores de nuestro país. No nos corresponde a nosotros situar cuáles son las alternativas ni las combinaciones políticas posibles para generar una nueva mayoría, pero de posibilidades de generarlas, haylas. Y tiene que haberlas. Es más, si fuéramos previo a las elecciones generales, veríamos que no había tantos vetos. Incluso podríamos decir que el veto fundamental que había era que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno por parte de el 70% de las fuerzas de los votos de los ciudadanos a las fuerzas políticas que hoy están en el Parlamento. Esos son los vetos que oí en el debate previo a la campaña. Por tanto, a mí me hace el efecto que con propuestas deberían de encontrarse soluciones y combinaciones que dieran luz a un gobierno con personas competentes, capaces, que abrieran un proceso realmente de negociación, de acuerdo con los temas de carácter social, con los temas de carácter económico. No se trata de que en un programa de gobierno lo solventen todo, muchas veces sin tener conocimientos a fondo de algunas de las cuestiones. Se trata de que el programa de gobierno también sea un programa de gobierno fruto del debate con la propia sociedad, y en ese sentido, pues la configuración, por ejemplo, del Pacto de Toledo es un elemento clave, pero ¿de qué manera va a funcionar? ¿Cuál es la implicación que las Cortes Generales van a dar a la sociedad a la hora de determinar aspectos de esas características? Quiero decir que a mí me hace el efecto que si se pudiera entrar más en contenidos,
debería de ser más fácil la posibilidad de configurar un gobierno alternativo, un gobierno para los próximos años en nuestro país. Y no hablo porque sí. Nosotros hicimos 20 propuestas, por cierto que ninguna de ellas está la celebración de ningún referéndum unilateral, y las 20 propuestas que hicimos las organizaciones sindicales fueron suscritas por la mayoría de los partidos políticos que hoy, total o parcialmente, de los partidos políticos que hoy conforman el Congreso de los Diputados. Y en los debates, en las propuestas que se han presentado, pues la verdad es que nuestras propuestas no están reflejadas. Es en el sentido que yo creo que hay que trabajar para poder configurar una mayoría alternativa. Y en relación con la propuesta de si ha de situarse la condición de la consulta o no, es una cuestión que en todo caso corresponde a las fuerzas políticas debatir, de qué manera consultar, sobre qué. Lo que es evidente es que este país necesita abordar una reforma de la Constitución que se haga sobre la base del diálogo, sobre la base del acuerdo, y efectivamente la diada de ayer creo que pone de manifiesto hasta qué punto esta es una cuestión que no solo la hemos de abordar una vez cada año después de cada diada, sino que yo creo que sería bueno que nos pusiéramos manos a la obra. La relación entre Cataluña y España, entre España y Cataluña necesita más diálogo, menos titulares, porque creo que solo a partir de ahí podemos encontrar soluciones a una cuestión que, por otro lado, en nuestro país tampoco es tan nueva. Lo que es nuevo es que vivamos 40 años continuados de libertad. Pero este es un país que los temas territoriales siempre se han acabado no arreglando con una intervención de carácter militar. Ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo a partir del debate y del acuerdo, creo que sería bueno que intentáramos poner las bases para solucionar un tema que en este caso afecta de manera muy importante en las relaciones Cataluña-España, pero que no solo es una cuestión que tenga que ver con Cataluña-España, sino que creo que tiene que ver con el conjunto del Estado.